Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el tema de bomba de gasolina e inyección. Es un tema un poquito complejo eh, por el motivo de que los mecánicos actualmente no están muy bien capacitados sobre este tema. Son cositas, vamos a ver unos tips, vamos a ver qué es una bomba de gasolina, tipos de inyección, de alimentación de combustible, las propiedades de las bombas, funciones, el tema de las adaptaciones, que cometemos muchos errores con las adaptaciones, un manual de garantías y unas recomendaciones que se hacen para los mecánicos. Bueno, empecemos. Actualmente en el mercado se encuentran varios tipos y podemos ver varios tipos de sistemas de alimentación de combustible. Pueden ser los de carburador, que son los que vienen hasta 1997 acá en Colombia. Inyección monopunto, que es el tipo de Daewoo Racer, las primeras Ford, de uno o dos inyectores. El sistema de inyección central, de cuatro o más boquillas, que viene con sistemas de boquillas, un cuerpo acelerador que envía unas boquillas como tipo Ford, el multipunto, que es el más usado actualmente en los vehículos en Latinoamérica, que es de tres inyectores hacia arriba, pueden ser tres hasta ocho inyectores. Inyección multipunto secuencial tipo Toyota, inyección directa de alta presión, que es la utilizada en los sistemas Skyactiv de Mazda 3, Mazda 6, Mazda 2 y algunos Nissan y carro europeo. Los sistemas más utilizados actualmente en Colombia son monopunto y multipunto. Todos estos están conformados por bombas de gasolina o las pilas, ciertos reguladores de presión, inyectores, cuerpo de TDI, filtros y relays o relés de accionamiento de las bombas, el cual es el comandado por el computador. En conclusión, cualquiera de estas piezas que falle e inclusive el tema del voltaje que le llega a las bombas de gasolina. Ahí podríamos incluir en el buen funcionamiento y la dependencia de la funcionalidad de la pila. Tiene mucho que ver también el alternador y la batería. Ya les vamos a explicar por qué. Cualquiera de estos que falle me va a generar una falla en la pila o un bajo rendimiento de la bomba de gasolina o pila como quieran llamar. Bueno, la función de una bomba de gasolina es generar una presión y un flujo de combustible para alimentar el sistema de admisión del vehículo. Se podría decir que el flujo es uno de los más importantes. Es muy común oír a los mecánicos que hablan de, es que necesito una bomba de gasolina de 80 libras, 100 libras, 120 libras, 160 libras. Ellos hablan de libras. El mecánico normalmente habla de libras, pero como pues no tienen un conocimiento más avanzado sobre ese tema de inyección, ignoran los temas como es el flujo o el caudal, que es el que en realidad me define si una bomba está buena, está mala o si una bomba es aplicada a cierto vehículo y cierto sistema de inyección. Todos estos sistemas deben estar alimentados como mínimo con 12.5 voltios. Por debajo de esos 12.5 voltios, la bomba va a trabajar con deficiencia. ¿Por qué trabaja con deficiencia? Primero que todo, las bombas o pilas de gasolina eh, si son motorcitos alimentados por corriente continua, o sea, un positivo o un negativo, ¿cierto? Va con un valor de voltaje de 12.5 a 14.8 voltios. Eh, Normalmente el valor de valor nominal en un sistema de inyección son 13.5 a 14 voltios. Las pruebas se hacen con 13.5 voltios o 14 voltios, no se hacen con 12 voltios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en un vehículo prendido, encendido, cierto en funcionamiento, si colocamos usted un tester en la batería o un multímetro, veremos que hay entre 14 y 14.8 voltios. Ese es el voltaje que debe llegar a la bomba de combustible por medio del relay. Eh, Como estas bombitas, pilas, tienen un inducido, una mazorca con un cobre, ¿cierto? Un devanado, un embobinado en el cuerpo de la pila, en las partes, paredes cilíndricas interiormente, traen unos imanes.
Al traer imanes, un motor que traiga imanes, el sentido de polaridad, o sea, si yo coloco el positivo en un lado y el negativo en el otro y lo invierto, me va a invertir el giro. Me va a invertir el giro, gira a la derecha o gira a la izquierda. Por eso las pilas o bombas de gasolina llevan demarcado en la gran mayoría, en su 90%, llevan demarcado la polaridad positivo y negativo. No podemos invertirla porque entonces la bomba trabajaría contrario y no absorbería y el combustible y lo impulsaría al sistema de inyección. Otra cualidad, eh, como son sistemas de imán, ¿cierto? Al momento de que yo baje el voltaje, las revoluciones de la bomba van a bajar. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener la bomba en muy buen estado, ¿cierto? El sistema de inyección en perfecto estado, pero si el voltaje está por debajo de 12 voltios, 12,3, 12,2 voltios, la revolución y la presión y el flujo va a caer en la bomba de gasolina. En los equipos de prueba se hace una simulación de caída de voltaje y la evaluación de caída de voltaje a 12 voltios, 12 a 5, debe mantener cierto un litraje de 100 litros, un valor de entrega de 100 litros. Más adelante vamos a ver esto y van a observar de que en realidad podemos tener todo el sistema de inyección en perfecto estado, pero una batería en mal estado, un alternador en mal estado me va a generar fallos de sistema de inyección y empiezan los mecánicos a cambiar bombas, cambiar relays, hacer una cantidad de cambios y lo que no entienden es que el voltaje está bajo y las revoluciones bajan en la bomba. Al bajar las revoluciones de la bomba o la fuerza, la presión se cae. No es que la bomba esté mala, está mala es el valor de alimentación de la bomba. Bueno, en especificaciones técnicas las bombas se miden por presión neta o shoot up. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un mecánico me habla que necesita una bomba de gasolina de 120 libras, si nosotros hacemos mediciones en un vehículo, ¿cierto? Encendido, jamás vamos a encontrar 120 libras, jamás vamos a encontrar 80 libras. Lo máximo que se puede encontrar vehículos normales, o sea, vehículos que no sean de competencia, vehículos de carreras, vamos a encontrar 60 libras de presión. Es lo máximo que vamos a encontrar. Por ende, entonces, ahí es donde se pregunta uno, ¿por qué el mecánico me pide las 120 libras? En vez de pedirme es el caudal, tantos litros de entrega. Ahí sí sería más común o más acertado el dictamen de un mecánico o la exigencia del mecánico. Actualmente a cualquier carro le adaptan la bomba que tenga mayor presión, mayor caudal, mejor. Sí, mejor al momento de encender el vehículo y la respuesta, pero va a afectarme el regulador de presión. Ya lo vamos a ver, el regulador de presión va acorde al sistema de inyección, a la valoración y a los datos técnicos los cuales fue inventado el vehículo, fue diseñado. Presión y caudal. Es muy común escuchar a los mecánicos, necesito una pila de tantas libras, eso es lo que les comentaba. Presión es la fuerza de empuje del combustible y caudal es la capacidad de entrega de combustible en litros por hora. Lo que en realidad me da el perfecto funcionamiento es el caudal. Podemos tener dos tipos de bombas con la misma presión, pero con un caudal diferente, como lo vamos a ver a continuación. Toyota Land Cruiser o Hilux. La bomba de gasolina, esta es la ficha técnica de cada una. La bomba de gasolina es una bomba de gasolina eh, que tiene una presión neta de 8,3 bar, o sea, 120 libras, ¿cierto? Las cuales al ser reguladas a 43 libras o 60 libras, me tiene que dar una entrega X. Esta bomba, al momento que la regularemos a 43 libras, me da una entrega de 160 litros por hora, o sea que es capaz de llenar 160 botellas de litro en una hora de combustible, generando un consumo máximo de 5,8 amperios a 43 libras y un promedio de 6,7 a 60 libras. Tenemos la de Latos, Picanto, Ion y 10, que es una bomba de alta presión, ¿cierto? De 8,3, tiene la misma cantidad de presión, las mismas 120 libras, y al ser reguladas a 43 libras hacen una entrega de 140 litros hora, con un consumo de un amperaje de 5,8 y 6,7 regulado a las 60 libras.
Eso que está en rojo no quiere decir que está mala, es que ese vehículo necesita menos combustible para su funcionamiento que el de una Toyota. Por ende, usted no, o sea, una Toyota es un vehículo 4.500, 6.500, 6.000, 8.000 centímetros cúbicos, dependiendo de motores grandes, son 6 cilindros, ¿cierto? La capacidad que necesita de combustible y los pistones son más grandes es mayor, por ende necesita una entrega en litros mayor que la de un Hyundai Atos, un vehículo de menos capacidad. Ahí radica la diferencia. Si pueden ver que la presión es la misma, pero el litraje es el que cambia. Por eso entonces el argumento del mecánico que es que no, que necesita una bomba de 120 libras, no es válido. O sea, es una información incompleta, una solicitud incompleta. Tenemos que ser un poquito más técnicos los mecánicos, capacitarnos y al momento de hacer exigencias, hacerlas con datos técnicos reales y certeros. ¿Qué problema tiene si yo monto una bomba de picanto a una Toyota Land Cruiser o a un vehículo que tenga esta exigencia de 160 litros? El vehículo va a encender, enciende bien, pero al momento de arrancar, chancletearlo, exigirle, y en subidas el vehículo, esa Toyota se va a quedar, va a sentar, va a sentir como que le falta combustible. Las libras son las mismas, la misma presión, exactamente la misma presión, regulada también 60 libras, regulada 55 a 60 libras reguladas, la misma presión, pero el caudal es el que difiere, el distinto. Y si yo le coloco una bomba de Land Cruiser a un Hyundai Atos, lo que pasa es que vamos a afectar enormemente, enormemente el regulador de presión. El regulador de presión viene calibrado y viene diseñado para trabajar la regulación a tal libraje y el diafragma interno está en capacidad de aguantar la presión, esa presión con un caudal de cierto litraje. Por eso se empiezan a vender más reguladores de lo normal. O sea, los reguladores se dañan, ¿por qué? Por uso, porque ya se ensucian, se dilata el diafragma, puede ser por el tiempo, por mugre o por adaptaciones mal hechas. Capacidades, el diafragma está en capacidad de generar una fuerza de empuje, ¿cierto? Una fuerza de regulación con cierta presión y cierto litraje. Al aumentarle el litraje, él se va a vencer y su vida va a ser menor. Todos los vehículos tienen una especificación de fabricante. Yo insisto mucho en los manuales de taller. Todo mecánico debería tener un manual de taller del vehículo del cual está trabajando para poder basarse en los parámetros del fabricante y así dar dictámenes certeros. Aquí tenemos muestras de reguladores, el regulador que tienen en la parte de este regulador que está aquí, que tiene 3 tubos, y aquí uno que tiene 2 entradas, una entrada y una salida. Este tiene una entrada, una salida y este tiene un tubo por el cual se acciona, son reguladores normalmente que van en el riel, ¿cierto? El que es de 3 tubos va en el riel. ¿Por qué? Porque en este tubo, en este tubito, va la manguera de vacío del motor. La manguera de vacío del motor. Hay que tener en cuenta también que un motor que esté generando un vacío inferior a 15 pulgadas de mercurio no es capaz de abrir este diafragma, entonces se va a generar sellamiento total, no va a haber devolución al tanque, porque el regulador, ¿qué hace? El regulador mantener una presión estable y un caudal X en el riel. ¿Y cómo lo hace? Recibiendo las 80, 90, 120 libras, dejando las 44 a 60 libras en el riel, ¿cierto? Dependiendo de la exigencia de la aceleración, y el resto lo retorna al tanque. Eh, y este diafragma que va aquí, este diafragma es de acción por vacío. Está aquí una manguerita, el múltiple de admisión, y cuando nosotros encendemos el vehículo, en esa manguerita se genera una absorción, ¿cierto? Un vacío que está entre los 15 y 25 pulgadas de mercurio. No puede estar ni por encima de 25 pulgadas de mercurio ni por debajo de 15 pulgadas de mercurio. Si está por debajo de 15 pulgadas de mercurio y si medimos con una pistola de vacío, que eso es uno de los procesos que se debe hacer al momento de diagnosticar un sistema de inyección, tener una pistola de vacío
con manómetro de vacío, si está por debajo de las 15 pulgadas de mercurio, el vacío no va a ser tan fuerte para que dé paso al diafragma, se recoja y dé paso al combustible para retorno al tanque. Entonces, el valor de presión va a ser un poquito alto. Y si el valor o muchas veces nulo, porque no alcanza a levantar el diafragma, entonces podemos revisar y podemos evidenciar que en el riel ahí sí podemos encontrar entre 80 y 100 libras de presión. Ya cuando pasa eso, dictaminamos regulador en mal estado. Y cuando está demasiado abierto, ¿cierto? Demasiado abierto y no está regulando, podemos ver que la presión en el riel se cae. ¿Cómo hacemos pruebas? Estrangulando sistemas de regulador al tanque o sistemas de múltiple de admisión, la manguera se estrangula y la presión debe aumentar a 80, 100, entre 80 y 120 libras de presión. Si hacemos ese ejercicio y si aumenta, el regulador está en buen estado. Si no aumenta y sigue normal, el regulador es el que tiene problemas. Este tipo de regulador va en el riel, pero pues de accionamiento mecánico automático o va en la carcasa, en la bomba, igualmente de accionamiento mecánico. Este señor tiene mucho que ver con el sistema de presión. No necesariamente cuando hay baja presión en el riel es culpa de la bomba. Hay que revisar primero, se revisa el tema de regulador, se descarta regulador y después se descarta bomba con equipos especiales sin necesidad de bajar la bomba de combustible. Hay unos vehículos que trae como tipo Mazda, trae un amortiguador de pulsaciones o sensor de pulsaciones. La gente le dice sensor, pero eso no es ningún sensor, es un amortiguador de pulsaciones. Ese permite disminuir los ruidos y el golpe y burbujeo de los sistemas de inyección en el riel. Lo traen Mazda, ciertos Mitsubishi y otros vehículos en otros vehículos. Cuando esto está malo, cuando este amortiguador de pulsación está malo, se generan valores de presión altos y bajos en el manómetro al momento de medir en el riel. Al momento que coloco yo aquí el manómetro, empiezo a observar que la aguja tiende a moverse mucho. En estos vehículos se cambia el riel el sensor de pulsaciones o amortiguador de pulsaciones y se estabiliza. Eso me produce también fallas de inyección y podemos achacársela a la bomba y no es de la bomba. Aquí tenemos un sistema de inyección, ¿cierto? Un sistema donde este es el tanque de combustible. Aquí tenemos la pila. Aquí tenemos la manguera que lleva el combustible hacia el riel de inyectores. Estos son los inyectores. Aquí pues el vehículo no tiene manómetro, pero es donde se coloca el manómetro normalmente en el riel. Ya la línea que va al regulador, ¿cierto? Y este es el retorno al tanque nuevamente. Siempre debe haber un retorno a tanque, sea desde la bomba o sea desde el sistema de riel. Y aquí es donde va la manguera de vacuum o vacío del motor. Al momento que se genera el vacío, este diafragma sube este resorte y hay paso del combustible del retorno al tanque. Al estar esta manguera rota o el vacuum de vacío o el vacío que se genera en el motor debe estar si está por debajo de los 15 pulgadas de mercurio, inmediatamente este no va a tener la fuerza para levantar el diafragma y que dé paso de este combustible al tanque. Entonces ahí es cuando podemos analizar de que si hay 80, 100, 120 libras de presión, se generan porque están llegando las 80 o 120 libras de presión, ¿cierto? Y aquí deben devolverse, quedarse un promedio de 55 libras y aquí pasar unas 65 libras de presión al tanque. Eso me genera fallos en el sistema de inyección. Con este manómetro puedo diagnosticar bomba y puedo diagnosticar regulador, hasta inyectores puedo diagnosticar, ¿cierto? A diagnosticar. Al momento de que haya un inyector malo abierto, también se me puede caer la presión se cae. Entonces, ¿qué hace uno? Uno sencillamente empieza a accionar y a quitar los sockets de los inyectores y empieza a ver la variación. Siempre que usted desconecte uno, empieza a ver variación, aumento, aumento, aumento. Si uno lo desconecta y no hay aumento, entonces ese inyector está directo. Son pruebas que se le hacen si no hay necesidad de bajar los inyectores. A este sistema también se le hace la prueba de caudal, que sería otro manómetro que va aquí con este equipo y con un retorno hacia un tanque auxiliar
y me marca el caudal. Presión es una cosa, presiones son libras, ¿cierto? Es la fuerza y caudal es la capacidad de entrega. La capacidad de entrega. Hay muchos reguladores que ya no vienen en el riel, sino que vienen en las bombas, como son los Renault, Nissan, que en la carcasa se puede observar el regulador de presión. La devolución, ya estos sistemas tienen corte aquí, no hay retorno en el riel, sino que el retorno se hace directamente desde la carcasa de la bomba de gasolina. Hay equipos para medición, para diagnóstico como este. Este es el equipo de banco de trabajo muy bueno, donde tenemos un indicador de voltaje, tenemos un indicador de amperaje, tenemos un fusible, tenemos un variador de voltaje donde hacemos la prueba de caída de voltaje, tenemos los accionadores, ¿cierto? Relés, accionadores son switches accionadores, tenemos el positivo, el negativo, tenemos esta manija que simula el regulador para simular la regulación y con esta manija al momento de calibrarla, la presión va a aumentar y debemos dejarla aquí entre 43 y 55 libras. Y aquí tenemos el medidor de caudal. Este es una balita donde nos mide 25, 50, 100 litros, 150, 200, 250 litros. Este es el que nos dictamina en cierto momento y pues casi siempre el que nos va a decir si la bomba está en buen o en mal estado. También el amperaje nos da un muy buen dictamen del estado de la bomba. Una bomba vieja o desgastada, los amperajes van a ser superior a 5.8 en cierta referencia, la mayoría de las referencias. Hay que tener en cuenta que no todas las bombas generan un consumo de 5.8 amperios, la gran mayoría. Hay otras que son de 9 amperios, 7 amperios y así viene en el manual de montaje. Aquí ya trae la manguera de iniciación por donde entra el combustible y esta es por donde sale y retorna nuevamente el combustible. Aquí va un tanque donde se alimenta con combustible, Barsol, menos agua. Por favor, no hagan pruebas con agua. Barsol o combustible o gasolina, menos agua. Para estas pruebas, debemos tener la valoración de las bombas, ¿cierto? Bombas con base, las bombas pilas, tenemos la valoración donde podemos evidenciar los valores. Normalmente se regula a 44 libras, ¿cierto? Y entre 44 y 60 libras me debe hacer una entrega máxima de 176 y mínima de 100 libras en los sistemas de inyección. En los sistemas carburados, mínimo 70 libras. Mínimo 70 libras. Son sistemas carburados. Sprint, Swift y como lo es la Nissan Sentra, Pathfinder, son carros de carburador, pero que tienen bombita de gasolina pila dentro del tanque. Se regula a 1 libra, esto se regula a 1 libra los carburados y la entrega en la bala o aquí en este medidor debe ser sencillamente mínimo 80 libras en 80 o 70 libras dependiendo de la referencia y máximo 90 libras y máximo 120 en el sistema de Swiss. El valor de amperaje es 0 a 5.8. Si está por debajo de 0, perfecto, no hay consumo. Si está por encima de 5.8 amperios, quiere decir que es una bomba muy vieja, ya es de mucho uso, o si es nueva, entonces si es nueva ya entonces podemos decir que las bobinas están sueltas o esa bomba va a generar un fallo a muy corto plazo. Aquí podemos ver que hay bombas de 8 amperios. De 8 amperios, como es la Blazer. Volkswagen son de 7 amperios. 7 amperios, 8 amperios. Estos son tipo Bosch. Igualmente Bosch trabaja con ojos rangos. Esta es la tabla que deberían tener todos los laboratorios de sistemas de inyección. Estos datos se consiguen con manuales de taller o el manual del fabricante de las pilas o bombas de gasolina. Esto es extraído de las fichas técnicas de cada bomba. Faltan muchas que no las hemos puesto, pero pues ahí tenemos ya los datos. Condiciones de garantía. La garantía no es válida cuando se presentan los siguientes casos, las siguientes condiciones o
cuando las pilas presentan ciertas anomalías, como es mugre, golpes. ¿Y esto a qué se debe? Incorrecta o debida aplicación. Somos felices aplicando bombas que porque son muy parecidas o porque tienen más presión, ya expliqué lo que es una bomba de mayor presión o de mayor caudal, más que todo, cómo afecta a los sistemas. Inadecuado, inadecuado o mala ejecutación de la instalación, daños por caídas o golpes, violación de productos a ellos, desarmarlas, no se deben desarmar. Contaminación a causa de suciedad o residuos en el depósito de combustible. Este es el más común, muy común ver en vehículos con más de 10 años. Los tanques de combustible tienden a soltar un polvillo interno, ¿cierto? De la pintura electrostática y recogen mugre las tomas de aire, o sea, ventilaciones y mangueras que tienen los sistemas de tanque de combustible. Los tanques hay que lavarlos muy bien y en su defecto cambiarlos. Limpieza con productos no recomendados, solventes, abrasivos. Llevan a talleres que limpian los tanques y les ponen unas cadenas por dentro con unos disolventes y lo empiezan a mover. Lo que no saben es que están soltando la pintura electrostática. Es un polvillo que afecta a las bombas de gasolina también cuando ellas las absorben. Aplicación en vehículos convertidos a gas natural. Complicado. ¿Por qué? Porque los vehículos a gas natural tienen unos sistemas de emulación que al momento que, que se enciende el vehículo a gasolina, el sistema de gas está muerto, inerte. Al momento que se hace el paso de gasolina a gas, ese emulador o ese computadorcito o la pieza electrónica tiene un relay que inmediatamente corta el voltaje a la pila porque el sistema de gas empezó a trabajar, cierra las válvulas, ¿cierto? Del riel y al computador en los sistemas de inyección, al computador le da la orden para que los inyectores se neutralicen y no se abran, porque si no habría gasolina y gas y el carro se vuelve inestable. Eh, en pocos casos pasa que el computador cierra el pulso de inyección, que debe ser así en sistemas a gas, par de gasolina, eh, pero el relé no apaga la bomba. Entonces empieza a generarse esa presión, no hay devolución del presión y las bombas se tienden a dañar, tienden a destrozar. Uso de combustible fuera de especificación, combustibles de competencia, la no comprobación de cambio del prefiltro o limpieza del tanque. Los prefiltros, las pomas, los filtricos mallita que llevan las pilas se deben cambiar regularmente. El uso de filtros de combustible no apropiado, de uso a calidad, filtros de combustible en mal estado, tanto internos como externos. Eh, Vehículos que trabajan predominantemente con gas natural y la bomba permanece demasiado tiempo inactiva, con niveles muy bajos de gasolina, forman gomas que la obstruyen, o la gasolina cuando no circula, cuando no está en movimiento, cuando no circula y no hay una oxigenación del combustible de la gasolina, ella se va tornando como una brea, como un alquitrán, y eso daña los tanques de gasolina, por ende daña las bombas de gasolina, los filtros y los reguladores e inyectores los destroza. Están unas de las recomendaciones. Recomendaciones. Durante la instalación de la bomba o el kit de combustible, la casa matriz recomienda realizar los siguientes pasos. Limpieza impecable del depósito, tanques, mangueras, ductos de conexión, cambiar las abrazaderas. Esto con el motivo de que no haya fugas de presión ni de vapores. Muchas veces no hay fuga de combustible, pero hay fugas de vapores y eso me baja el caudal y la presión en las bombas. Eh, en operaciones de limpieza siempre utilizar telas, no desprender, no wipe ni nada que de pronto pueda caer dentro de los tanques y afecte las bombas de gasolina. Sustituir siempre el perfiltro de la bomba de gasolina, la pomita, ¿cierto? Y en las bombas de gasolina tipo carcasa, como las de Clio, Symbol, Megane, ¿cierto? Logan, Speedway, que otro vehículo, pero Nissan Tida, donde la carcasa lleva el mismo Mazda Allegro, donde la carcasa lleva el prefiltro, la carcasa es el prefiltro, se debe
recomendar siempre cambiar la bomba completa. Yo le comentaba a unos amigos mecánicos, cuando ustedes sincronizan un carro, ¿qué le cambian? Me decían, no, pues se le cambia el filtro de gasolina y le digo, ¿y si no le cambia el filtro de gasolina? No, hay que cambiarlo porque se mugra. Ah, bueno, entonces este tipo de bombas que son bombas carcasa con filtro incluido, que no se cambia, sino que la carcasa es la bomba, el filtro, ¿por qué ustedes cambian la pila siempre? Hasta tres pilas le cambian a la bomba completa y nunca cambian el filtro. Al yo hacer eso, los filtros de carcasa se taponan y podemos tener una bomba de 120 litros, 160 libras con 170 litros y vamos a ver que el litraje y la presión es muy baja porque hay restricción de filtros obstruidos. Por ende, las bombas de Clio Megam, bombas que sean de carcasa, filtro incluida, se deben de cambiar apenas haya una falla en la bomba completa. No se deben de sustituir pilas. La instalación debe realizarse en talleres reconocidos con personal altamente calificado. Hay que tener en cuenta que cualquier corto dentro del tanque de combustible, si el tanque está lleno, pues no va a haber tanto problema, pero cuando el tanque está medio vacío, con gases y vapores, puede explotar el vehículo, el tanque de gasolina. Por eso cuando estemos manipulando bombas de gasolina debemos ser muy, 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 muy cuidadosos en el momento de las conexiones. Adaptaciones. Se recomienda no cambiar la bomba de gasolina a pilas o completas por su mero parecido, como les comentaba anteriormente. Aquí tenemos una bomba de Aveo y Optra. La Aveo y Optra en Colombia vienen varias versiones, ¿cierto? La bomba en sí es la misma, la carcasa en sí es la misma, la única que cambia es los tipos de manómetros o medidores de combustible. Hay vehículos que tienen sistema de autonomía, otros que no tienen sistema de autonomía y normalmente ese medidor, la información enviada al medidor va al computador, que es el que define que levante la aguja del tablero o no. Se han encontrado, están identificados cuatro tipos de manómetros. Aquí voy a mostrar tres de los cuatro, ¿cierto? Donde podemos observar que aquí en la pacha que va a la bomba, llega el cable positivo y el negativo. Hay un tipo donde lleva un cable positivo, uno negativo y lleva un cable que va del reóstato de la resistencia, ¿cierto? Del timer, del potenciómetro, del medidor. Aquí podemos ver que al negro va uno amarillo. Esto y las conexiones que llevan las bombas, las pachas, esto me define a mí el sistema de autonomía. O sea, vehículos que te dicen para cuántos kilómetros tienes combustible de gasolina con esa condición de manejo estándar. Hay que tener en cuenta, las bombas en sí tienen el mismo caudal, el mismo libraje, pero lo que cambian son los medidores. En Colombia inicialmente se presentaban muchas garantías porque la aguja no marcaba o se quedaba pegada arriba y lo que pasa es que o se trabajaba bien y después se caía, el computador no reconocía estos valores y lo que hacía era no mandar la información al tablero. Ese es el tema que hay que tener, el cuidado que hay que tener. Por recomendación, se recomendaba cambiar la bomba completa y coger el manómetro viejo, o sea, el manómetro que tiene el vehículo, compararlo. Si es igual, se monta, si no es, recomendación conseguirlo o si no, montar el manómetro viejo si no está en mal estado. Y se quitó el problema. Tiempo de garantía. La garantía de las bombas APC originales, por ser partes eléctricas, son muy complejas, ¿cierto? Son muy complejas. Nosotros trabajamos con garantía en el momento del montaje, no 3 o 4 meses después, porque la bomba estaba trabajando bien, pero al mes, a los 15, a los 30 días, dejó de funcionar. Se empiezan a hacer los análisis y dejan de funcionar. ¿Por qué? Por mugre, ¿cierto? La bomba no iba con mugre, le entró mugre al tanque, ¿por qué? Porque el tanque no fue lavado, ¿cierto? Eh, no fue lavado y ese mugre o esas contaminantes pasaron a través de la bomba, taparon la bomba, afectaron los impeller o aspas que producen la presión
y se falla la bomba. Para una garantía de una bomba de gasolina, sea en la marca que sea, se debe primero pedir los valores de resultados de caudal y amperaje para poder dictaminar si la bomba está en buen o en mal estado. Tipos de bombas de gasolina, con retorno, sin retorno. Este es uno de los medidores o manómetros, ¿cierto? Aquí tenemos el manómetro de presión y esto simula la balita. Aquí en este riel medimos el caudal o la entrega en litros o en galones, dependiendo de dónde lo compramos. Si lo compramos en Reino Unido, galones; en los Estados Unidos, litros, ¿cierto? Este es un kit, es una herramienta portátil para los mecánicos. El que mostrábamos anteriormente, este, este es un medidor o un equipo de diagnóstico de banco. Y este ya es el equipo de diagnóstico que deberían tener todos los mecánicos que pueden llevarlo, vienen en su herramienta. Este equipo está más o menos alrededor de unos $1.500, más o menos. Estamos hablando de casi 4 millones de pesos colombianos. Entonces, difícilmente lo encontraremos en talleres. Y hay que pedirlo. En Colombia no es comercializado, hay que pedirlo. En Estados Unidos una compañía americana los distribuye. Pero sería muy útil para los mecánicos. No tendrían que bajar bombas, desarmar medio carro para dictaminar si es la bomba, es el regulador, son los inyectores. Con este equipo se puede hacer todo ese trabajo. Así se maneja el equipo. Fallas no contempladas como garantía. Impurezas de la carcasa. Llegan bombas de gasolina en este estado. Si una bomba de gasolina está en este estado, la bomba va a trabajar mal. Combustible contaminado. Filtros en mal estado. El filtro debe ser de una coloración blanca y no filtros en mal estado. ¿Por qué? Porque la bomba va a absorber todas esas impurezas. Lavar primero. Antes de montar, lavar todo la tapa de combustible para que esos contaminantes no ingresen al tanque al momento de la instalación. Fracturas. Esta fractura es muy común al armar las bombas y meter las mangueras, instalar las mangueras. Se le hace mucha fuerza con las abrazaderas o instalándola y partemos las boquillas. Esto no tiene garantía. Contaminantes de impurezas de tanques. Fuera de tiempo de garantía, las bombas y los plásticos son blancos. Ya con el tiempo van tornándose como amarillos, color café, por los aditivos que trae el combustible. Pero esto pasa ya amarillento ya después de más de 4 o 5 meses de uso de una bomba de gasolina. Estos son los famosos impeller de las pilas, los cuales al haber contacto entre ellos se desgastan formando partes donde se pierde la presión y el caudal. Por recomendación, no se deben tener tanques de combustible por menos de un cuarto de combustible en las bombas de gasolina que no sea de carcasa, y en las bombas de gasolina que es de carcasa tipo Logan, tipo Clio, Nissan Tida, como mínimo debemos tener la mitad del tanque de gasolina, porque eso, la forma de ingresar el combustible, ¿cierto? Es diferente a las demás pilas. Y esta es una de las recomendaciones que queríamos hacerle a ustedes. Nunca dejar un tanque con menos de un cuarto de combustible. Esto me afecta la vida útil de la bomba de gasolina o las pilas. Bueno, esto era lo que les queríamos comentar. Recomendaciones, pues vamos a recordar: tanques sucios, adaptaciones mal hechas, dictámenes mal hechos, dictámenes sin argumentos, dar dictámenes sin el conocimiento de estos valores de una bomba de gasolina. Mecánicos que argumentan que la bomba de gasolina está en mal estado y no tienen ni conocimiento de qué caudal, ni la ficha técnica, ni los valores de los cuales debe manejar esa bomba de gasolina. Vuelvo y reitero, todos los laboratorios, todos los talleres deberían tener estos equipos, ¿cierto? Los mecánicos de tener equipos de diagnóstico para así evitar reclamaciones injustificadas en las bombas, reguladores, filtros, inyectores del sistema de inyección, valga la redundancia. Bueno, esto era todo lo que les quería comentar.
Ahí, ahorita enviaré el cuestionario para que le respondan y bueno, muchas gracias.